Último día de extraordinarias y finalmente el bloque kirchnerista con alianza de opositores logró hacer ley, convertir en ley la moratoria previsional. En un rato te vamos a estar contando de qué se trata. Moratoria previsional. Clarita Salguero, buenas tardes. Gracias por participar hoy nuevamente de Para que Sepas, invitada. Moratoria muy esperada por muchos. Hoy miraba cifras que obviamente dio a conocer la propia ANSES, que quería impulsar este proyecto. 1 de cada 10 mujeres aportantes, o sea, 1 de cada 10 que puede jubilarse tiene los 30 años de aporte, el resto no lo tiene. 3 de cada 10 hombres solamente cuentan con esos 30 años de aportes jubilatorios al momento de cumplir esa edad, que en rigor son 65 para los hombres, 60 para las mujeres, la edad deseable de jubilación. Esto es malo, porque es un país en donde todo está tan descontrolado y tan difícil de contrastar, que lo que te marca es que muchos, lamentablemente, seguramente no hayan tenido trabajos con aportes, muchas empresas que no hacen sus aportes en tiempo y forma, después no hay a quién reclamarle. Bueno, situaciones que supuestamente esta ley venía a emparchar. Clary. Sí, es así como vos decís, de la única manera. ¿Por qué era necesaria la moratoria? ¿Dónde está justamente el fundamento por el cual el oficialismo impulsa desde el año pasado la prórroga de una jubilación con moratoria? Por esto que vos decís, que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres estadísticamente son los que reúnen actualmente 30 años de aportes. El resto no los reúne ni nunca los va a reunir. Entonces, por eso la necesidad. Casi 800.000 personas. Te voy a dar el número exacto, Marcela. 742.000 personas en este momento hoy estaban en la Argentina esperando y viendo expectantes lo que pasaba en el Congreso Nacional. Después pudimos discutir si la moratoria y extender las moratorias jubilatorias le hace bien o mal al sistema de seguridad social. Pero lo concreto es que hay una necesidad. El trabajo en la Argentina le cuesta mucho reactivarse. La gente en la Argentina ya no va a poder reunir nunca 30 años con aportes por lo menos continuos y la en el sector formal, de esta ley formal, que no crece en materia de empleo. Vamos a hacer, si te parece, memoria. Yo te invito a que pensemos juntos en tantas veces que has escuchado seguramente en campañas presidenciales las promesas para los jubilados. Promesas que son campañas y que luego se desvanecen. Mira. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. ¿Cuál es la audacia? Pero débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Ser audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza que nos hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima. ¿Cuánto, chicos? No. No, 9.000. Que vos, el 10 de diciembre, le vas a subir las jubilaciones un 20%. Por supuesto, a la gente y a los que trabajan. Y lo vamos a hacer en una mecanismo... Las jubilaciones se pueden hacer por decisión tuya. Y a los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias, que están paralizadas inexplicablemente en la Argentina, y vamos a pedir a los empresarios y a los sindicatos también que todos hagamos el esfuerzo de volver a recomponer el salario y las jubilaciones como condición básica para mover la economía. Puro chantaje, siempre es a tu manera. Puro chantaje, puro chantaje, siempre es a tu manera. Puro chantaje, puro chantaje. Puro chantaje, y claro, nunca son prioridad los jubilados, son prioridad solamente porque ¿quién puede oponerse en una campaña a semejante promesa? Pero después, claro, es un electorado
que siempre está bueno atraer, pero luego no tiene representante gremial que corte una calle, que haga un piquete. Entonces siempre olvidado el jubilado. El jubilado, que te quiero decir algo, podés ser vos. Podés ser vos en unos años. Seguramente seas vos. Me animo a decirte eso. Solo con mirar los números te das cuenta que el sistema previsional argentino seguramente vaya a ir a una reforma. Una de las tantas. Y la realidad es que cambio de fórmula mediante, lo que hemos visto, cuando fue el cambio de fórmula y la discusión, con agresión en el Congreso, sin agresión, como sea, los jubilados siempre pierden. Siempre están detrás. Y las promesas que veíamos en campaña, de hecho el presidente lo tomó como una de las promesas de gestión, después se licúan porque sí, sumale bono, ponele bono, no llegaron nunca a recomponer ese porcentaje de promesa de campaña que iba a ser el aumento de un 20%. Sobre todo, Clary, cuando creemos que esto también puede llegar a ir del lado de la lapicera de un presidente. El presidente puede, si quiere, por decreto, aumentar las jubilaciones. Bueno, más se decide hacer por Congreso, por Senado, entiendo la situación tributaria mediante, pero yo solamente le quiero decir algo. Recién la mirábamos con Clarita, que es la especialista, con Clara. 58.665 pesos. Menos de 60.000 pesos. ¿Quién puede vivir dignamente en una Argentina con esos ingresos mensuales? El que trabajó toda la vida y tiene el aporte de la jubilación mínima, tiene ese ingreso. Y déjame hacerte una aclaración. Que desde la Defensoría de la Tercera Edad, cuando te muestran el costo de vida de un jubilado, te ponen en parámetros reales, que es una perspectiva en donde, por ejemplo, pesa mucho el costo de la salud, con lo cual se engrosa hasta llegar probablemente, con las últimas actualizaciones de tarifas y actualizaciones de inflación, a un costo de canasta de 165.000 pesos. Es decir, el de la mínima le faltan 100.000 para no ser pobre. Jubilados, personas que trabajaron toda la vida, que sí reunieron los aportes y que están condenados a ser pobres en esta Argentina de hoy. Vos lo decías hace unos momentos, los gobiernos se pelean porque creen que hicieron todo bien con el tema jubilados. A ver, para ningún gobierno el jubilado fue prioritario. Para ningún gobierno fue prioritario en su agenda política. Y para todos los gobiernos, sin distinción, los jubilados fueron siempre variable de ajuste. Por eso tenemos que hablar de estos números. Como vos decías bien, 165.000 pesos la canasta básica. El 50% de 8 millones de jubilados están en la Argentina ganando 58.665 pesos, no 73.665. Esa es otra de las tantas mentiras. Le ponen bonos para achatar la pirámide, porque claro, dar un aumento por decreto de porcentaje haría que todos crezcan. Entonces, ¿qué hacen? Agarran a los de la mínima o los que tienen 2 mínimas y le dicen, a vos sí te doy un bono. Y esos engrosan sus ingresos y los del medio cada vez quedan más chatitos, porque esos siguen sin poder actualizar al ritmo de la velocidad de la inflación sus ingresos. Una vez más, no importa la fórmula, olvídate de la política. Estamos hablando de números y de la dignidad de quien vas a ser vos también el día de mañana cuando tengas que jubilarte. Una persona que se supone no debería en Argentina seguir trabajando. Ahora, creo que hoy es un lujo el jubilado que te puede decir con 60 años o 65 que con sus ingresos de la jubilación puede vivir. Clary, quiero que me cuentes este mapa, que sé que lo hizo Focus Market, y es en realidad un informe que muestra que Argentina está con los menores niveles de los últimos 25 años en cuanto a jubilación, medido en dólares, lo aclaro desde ahora, tipo de cambio paralelo. Sí, todo fue consecuencia, en partes clave en estos números que da Focus Market, el tema de la constante inflación que ha tenido la Argentina, porque las jubilaciones han crecido, pero no han crecido exactamente en paralelo a como creció la inflación. Tenemos que pensar que nosotros estuvimos en la Argentina 14 años con las jubilaciones sin modificar, sin actualización. 14 años que el Congreso Nacional debía, cada vez que trataba el presupuesto, debía determinar qué aumento iban a tener las jubilaciones, el presupuesto salía y las jubilaciones quedaron estancadas. 14 años. Después de esos 14 años, estamos hablando aproximadamente década del 2000, recién ahí se empiezan a dar aumentos discrecionales, hasta que en el año 2009 se crea en la Argentina, se promulga en la Argentina la primera ley de movilidad jubilatoria. Ahora ya vamos por la tercera, porque la otra cuestión que tenemos es que cada gobierno viene con su librito, modifica la ley de jubilatoria del anterior gobierno, siempre, bueno, de las tres
leyes de movilidades que hemos tenido, además de esos 14 años donde los beneficios de jubilación de todas las escalas quedaron estáticas, solamente desde el año 2009 a la actualidad, Marcela, solamente en el año 2014 y en el año 2016 la movilidad jubilatoria pudo ganarle a la inflación. Todo el resto de los años los jubilados perdieron sistemáticamente y ahora hace 5 años exactos que vienen perdiendo todos los años. Ahora, ¿cómo puede ser que la jubilación promedio en Uruguay, sin ir más lejos, ¿no? Porque imagínate si lo comparáramos con países desarrollados, esté 4 veces por encima de la media de Argentina? Porque además estábamos tomando como población vulnerable dentro de la población de jubilados y pensionados los que cobran la mínima. Pero después vas a un escalón más allá. Y te diría, posiblemente 7 de cada 10 no reúnan las condiciones necesarias. Vos tenés de 8 millones de jubilados y pensionados, el 50% en la Argentina gana 53.885 pesos. Hay otro 20% que gana haberes medios, que podríamos estar hablando de alrededor de 100.000 pesos. Es decir, que vos tenés el 70% de los jubilados y pensionados que no llegan a la canasta de 165.000 pesos que vos mencionabas, que es la que calcula la Defensoría de Tercera Edad en la ciudad. Yo simplemente digo, porque nos gusta compararnos con los países de la región y tanto que se abanderan detrás de la posibilidad de un Mercosur. Bueno, pero también tomemos lo bueno de los países que están alrededor nuestro, ¿no? También Brasil tiene un motor o una matriz con muchos problemas políticos y también económicos. Ha sufrido también los vaivenes y los coletazos de la guerra mundial. Digo, y vos fíjate que está por encima la jubilación mínima. Esto es importante porque también, si no nos ponemos de acuerdo en la base de dónde estamos, vienen los gobiernos y la realidad te discuten hasta cuál es la jubilación mínima. Atención, señores, la jubilación mínima no es 73.000 pesos. Yo entiendo que el gobierno quiere que le sumemos los bonos para que demos esa información. Pues no es, porque de hecho se toma esa jubilación mínima como cómputo para otras prestaciones que el Estado tiene que abonar. Hoy, por caso, se está discutiendo en el Palacio de Hacienda qué va a ser de estos segundos tramos de acuerdo, los últimos que va a tener esta gestión con el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que se habla de ajuste solamente se mira la caja previsional. Hay un informe que queda pendiente también, que es ver cómo se ha utilizado y cuál es el rendimiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que se supone que debería tener como prioridad mejorar las condiciones de vida de los jubilados. Y entiendo que es bastante polémico lo que pasa alrededor de las decisiones, no importa, no es de esta gestión, de todas las gestiones que se han sentado a comandar, lo que en definitiva también puede permitirte compra y venta de acciones y bonos. Clary, ¿me contás cuántos jubilados siguen en un juicio? Porque esa es la otra parte. Aquellos que permanentemente, y muchos lamentablemente mueren, esperando que el juicio previsional les dé la razón y el Estado les aporte la jubilación digna que sí corresponde a los años que han trabajado. Y aproximadamente en este momento hay 300.000 personas que esperan en distintas instancias judiciales la determinación del pago. Que la justicia le diga, sí señor, tiene razón, usted esto que va a cobrar ahora es lo que tendría que haber cobrado el primer día de su jubilación, aproximadamente 300.000. Pero ¿sabes qué es lo paradójico, Marcela, de todo esto? Que cada ley previsional, que cada ley de movilidad jubilatoria que estuvo en la Argentina dejó juicios. Sí. Nosotros tenemos la ley de movilidad de Macri, dejó juicios por el problema del empalme, vos recordarás. Bueno, todavía la justicia, la Corte Suprema, no falló con respecto a esto. Y después se sumaron los juicios que hicieron bajo el gobierno de Alberto Fernández por los aumentos por decreto del año 2020, que a algunos les dieron aumentos mayores, otros recibieron poco y se les desactualizaron las jubilaciones. La Corte Suprema de Justicia tampoco falló por estos casos, así que la gente espera. Los tiempos de la justicia decididamente no son los tiempos de la gente. Y encima tener abogados, digo, qué injusto, ¿no? Porque estás para jubilarte y se supone que tenés que aprovechar el mejor tramo de la vida, del disfrute, y lo tenés que vivir de esta manera. Hostigados los jubilados en Argentina. Déjame decirte un dato que hoy me resonó, que tiene que ver con una nota que salió publicada en El Cronista, que nos pone en realidad de manifiesto discusiones que siempre tenemos y que se tienen en la Argentina, en donde, por ejemplo, hoy de nuevo hubo una manifestación que impidió el normal tránsito. Una familia tipo puede en Argentina, si está en una situación de vulnerabilidad que lo demuestra ante el ANSES, tener
una ayuda social mensual de 115.000 pesos. 2 adultos y 2 niños. ¿Cómo se compone esto? 2 planes potenciar trabajo, que se supone cada adulto tendría que tener, de 34.750 pesos cada uno. 2 asignación universal por hijo, teniendo presente que son niños en edad escolar, 11.465 pesos. 2 plus por hijo, 1.438 pesos, más las tarjetas alimentar que pueden cobrar los mayores de 14 años, de 19.000 pesos. Sumado eso te da 115.000. No podemos dejar de ver que esa vara de ayuda social que también se hizo para los más vulnerables no tiene vigencia con lo que cobra un jubilado de la mínima. Esa familia tiene 2 veces más la ayuda de ese jubilado que en realidad no es ayuda, es lo que le corresponde, la jubilación por todo lo que aportó en su vida activa laboral. Tenemos que ir a información urgente desde el Congreso. Estamos con el diputado Daniel Arroyo. Acaba de culminar la sesión que finalmente aprobó esta ley a la que ustedes hacían referencia junto a Clara. También estuvo recién dando una conferencia de prensa la titular de ANSES, Fernanda Raberta. Le queremos preguntar al diputado, ¿por qué tanto festejo? Se vio un festejo muy pero muy importante del bloque oficialista. ¿Es por la ley aprobada efectivamente o para decirle al bloque opositor tuvimos una victoria a pesar de su oposición, porque no bajaron al recinto y trataron de donar quórum? No, yo creo que tiene que ver primero con que pudimos sesionar. Claramente la tarea de los diputados es sesionar. Desde noviembre en adelante no se pudo dar quórum, yo cada vez vine. Se vio un festejo casi excesivo con el canto de la marcha peronista. Yo creo esto básicamente. Primero que la obligación de quienes somos diputados es sesionar. Yo vine, me senté cada vez, no había habido quórum, esta vez sí lo hubo. Y se hizo un avance hoy, se votó una moratoria previsional que básicamente le permite al problema que teníamos hoy, que era solo 1 de cada 10 mujeres que tenían la edad que se pudieran jubilar y solo 3 de cada 10 varones, hoy le permite a casi 800.000 personas jubilarse, acceder a la jubilación y empezar mes por mes a pagar parte de los aportes que les correspondían, deduciendo la jubilación. No es el cambio estructural, acá hay que hacer un cambio profundo del sistema jubilatorio, se requiere un cambio de verdad del modelo de organización del trabajo y del sistema jubilatorio en Argentina, pero hoy lo concreto es que teníamos 800.000 personas que estaban en el aire, que no podían jubilarse, a partir de hoy tienen un sistema para poder Daniel, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Me contás esa gente que estaba en el aire, en el estudio y en el análisis que ustedes hacen, esa gente que estaba en el aire, ¿cuántos decías que eran? Casi 800.000. Estamos hablando de las personas que exactamente, que tenían la edad, pero que no tenían los 30 años de aporte. En un país que ha tenido, como vos tenés muy claro, muchos vaivenes económicos y 40% de informalidad laboral. Claro, pero digo, si lo proyectamos, la verdad, y viendo que lo que está creciendo es la matriz del empleo informal, y muchos de ellos rozan, porque tenés monotributista, pero no tenés monotributista que te facture todos los días y que pueda pagar mes a mes su contribución. ¿A dónde va a llegar Argentina con la gente que está en el aire? Hoy son 742.000, ¿por qué van a ser menos en unos años? Por eso necesitamos hacer un cambio profundo y estructural del sistema jubilatorio. Yo distingo los 2 planos. En este caso, lo que tenemos es un sistema que se equilibra en parte porque la gente se va a jubilar, pero va a aportarle al ANSES, y la chance que los 10 años últimos, o sea, el hombre a partir de los 55 y la mujer a partir de los 50 pueda comprar parte de los años que le falta para poder jubilarse. Es decir, va a entrar dinero en el ANSES en parte y sale por el pago de jubilaciones. Nosotros no podemos vivir de moratoria en moratoria, claramente. Necesitamos hacer un cambio profundo. Pero no lo hacemos nunca, Daniel, no lo hacemos nunca. A mí, discúlpame, yo sé que vos hace muchos años que estás militando y que lo has planteado tantas veces, pero la verdad que cuando se agarra el mando de una campaña presidencial, se promete y se promete, y después cuando se sientan a ocupar los lugares de gestión, no es prioridad, nunca es prioridad. No, y tenés razón, y yo quiero que lo hagamos ahora porque es clave. En la Argentina, el 2030 termina el bono demográfico. Hoy hay más jóvenes que personas mayores, pero en el 2030 cambia la curva, como ya cambió en los países europeos, y vamos a tener más personas mayores, con lo cual va a haber menos que aporten, y además tenemos un problema con el trabajo de los jóvenes. Los jóvenes hoy, en esencia, consiguen trabajo con una motito, una bici, para ir de un lado a otro, llevar cosas, son monotributistas, no están aportando al sistema integralmente. Hay que hacer un cambio estructural que signifique repensar
que no es solo contributivo, no es solo lo que aporta el trabajador, que tiene que haber otro tipo de aporte y repensar el problema de la informalidad laboral en la Argentina. Totalmente, de todas maneras, acá había 800.000 personas que estaban en el aire, pero sí hay que ir un cambio estructural. Ahora, esas personas siguen en el aire. Disculpame, con el mayor de los respetos te lo digo, porque si cobran la mínima, a un argentino hoy darle 58.665 pesos por mes es también dejarlo en el aire. Siguen siendo pobres, claramente, y siguen estando en situación crítica. Lo que yo aprendí con los años es que cuando uno tiene un ingreso mensual se le organiza la cabeza, sea el plan social, sea la jubilación, sea el trabajador, que sabe que está pedaleando el día 20, 25, no le alcanza, pero que llega al 1, al 2 y tiene un ingreso que no es que le va a resolver todo el mes. El trabajo organiza la cabeza y el ingreso mensual también. No resuelve el problema de la pobreza, ni resuelve el problema de que además los jubilados tienen un componente alto de alimentos y de medicamentos que han subido mucho también. Por eso la canasta básica del jubilado es tan alta. Totalmente. Pero sí es un avance en un contexto que lo que falta es un cambio profundo y estructural. Y Daniel, ¿vos crees que en algún momento van a recuperar la dignidad en la calidad de vida de los jubilados? Porque incluso si le ponemos un bono, lo subimos a 73.000 pesos. La Defensoría de la Tercera Edad ya proyecta que por lo menos está en 165.000 pesos la canasta del jubilado. Como sea, no la cubren. No la cubren. Hoy tenemos una realidad de trabajadores formales pobres, gente que tiene recibo de sueldo, obra social y es pobre, y jubilados pobres claramente. E insisto con el tema de los medicamentos, porque la canasta de un jubilado tiene mucho componente de medicamentos, y agrego para mí otro problema que viene, y es que las personas grandes hoy en Argentina en general son propietarias, porque vivieron en Argentina que accedieron a crédito de una vivienda. La gente joven no es propietaria hoy, estamos ante una generación de inquilinos, en el futuro van a ser inquilinos, o sea, cuando uno piense en la canasta del jubilado va a tener que agregarle mucho el tema del alquiler. En ese contexto, yo soy optimista, o por lo menos pongo todo mi esfuerzo, en que se discuta estructural y profundamente un cambio del sistema previsional. El sistema previsional está agotado en la Argentina. Lo que hicimos hoy es de pura justicia a la gente que tiene la edad, darle la chance de jubilarse e ir comprando parte de los años que le faltan de aporte, pero hay que ir a un debate profundo y yo aspiro que la campaña electoral sea sobre estas cosas, sobre un debate profundo, por ejemplo, con cómo hacemos para sostener un equilibrio entre los que trabajan, los que son pasivos en Argentina, en un mundo donde tenés al Fondo Monetario también. Vive más y trabaja más. Y un mundo donde tenés al Fondo Monetario detrás diciendo, vengo a cobrarte lo que me debes. Te quiero hacer una pregunta, Daniel, si me permitís, Clara Salguero. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Sí. Un tema te quiero preguntar. Hola, que no es menor. Hay muchas consultas desde hace minutos que se conoció la sanción de la moratoria, de la jubilación con moratoria, que bueno, ya es ley. La gente que acceda en forma inmediata a la jubilación con moratoria va a tener que pasar antes por un socioeconómico, eso por un lado. La gente que le falten 10 años y tenga margen de preparar su prejubilación va a tener que demostrar algún tipo de patrimonio y de solvencia económica para armar esa jubilación a futuro. No tienen que presentar ningún tipo de papel en términos de solvencia económica. El que automáticamente le toca puede hacer los trámites en el ANSES, va a jubilarse, le van a ir descontando mes por mes lo que le corresponda. Las personas que todavía les falta para jubilarse, una mujer que tiene 50 años y le faltan 10, o un hombre que tiene 55 y le faltan 10, puede, si tiene los recursos, ir pagando, ir aportando para adelantarse y ya llegar el día que cumple la edad a los 30 años de aporte. Pero es automático, no hay un censo económico, no es un programa social, sino esto es jubilación, el acceso directo y pleno a la jubilación. Gracias, Daniel, por este ratito en Para que Sepas y por supuesto tenés siempre pendiente la invitación para discutir en el piso los temas sociales que sé que venís estudiando hace mucho tiempo. Ojalá se materialicen en proyectos de ley cada vez más firmes y cada vez más cantidad. Muchas gracias. Bueno. Sí, para entender cómo se logró esta votación, porque hasta ayer a la mañana el quórum estaba muy finito, porque recordamos que el oficialismo solo tiene 118 diputados, necesita 129 para el quórum, y Juntos por el Cambio, que tiene 116, no estaba dispuesto, y de hecho no lo dio, no está dispuesto a sentarse a debatir si el oficialismo no levanta el tema del juicio político a la Corte. Por eso, ¿qué tuvo que hacer el oficialismo? Bueno, conseguir el apoyo de algunos aliados. 4 diputados del bloque Provincias Unidas, 4 diputados de esos que responden a La Baña, al socialismo
de la provincia de Santa Fe. No, los cordobeses no dieron quórum, aunque votaron a favor, pero no se sentaron para dar el quórum. Tampoco Florencio Randazzo. Ah, mira. Y los que terminaron de aportar el quórum fueron los de la izquierda, que en general son bastante reticentes a apoyar este tipo de medidas porque entienden que la suba debería ser aún mayor, pero por lo menos se sentaron para dar el quórum. Una vez que se consiguió el quórum, sí, Juntos por el Cambio se sentó a debatir y votó en contra diciendo que esto es otro parche más y es una estafa a los jubiladores que sí tienen los aportes. Carlitos. Quisiera hacerle una pregunta. Te vi que te salías de la vaina, así que yo sé que te toca en primera persona este tema. Hay que tener mucha paciencia para escuchar todo esto. Clarita, te haría una primera pregunta para después decir dos cositas breves. Vos señalaste que hubo 14 años que no hubo modificaciones de las jubilaciones. ¿En qué periodo fue? Fue desde 1992 hasta el año 2006. El Poder Ejecutivo había delegado en el Poder Legislativo la potestad para que cada año, cuando se tratara el presupuesto nacional, debían incorporar un punto donde se tenía que establecer la actualización anual de las jubilaciones. Los senadores y diputados obviaban totalmente ese tema y pasaban los años porque como estábamos con el 1 a 1 no había que actualizar nada. Hasta el año 2006, que ustedes recordarán, vino el caso Badaro, que marcó un antes y un después en la justicia previsional, donde la justicia dice a este señor hay que aumentarle por los 14 años que el Estado no le aumentó. A partir de ahí vinieron aumentos discrecionales. Si no hubiese sido por ese fallo, no había un antecedente desde el punto de vista del Ejecutivo de querer ocuparse de este tema. Se vieron obligados. Igual te voy a decir algo que te va a enojar, Marcela. Cuando sale el caso Badaro, que beneficia solo a Badaro y sienta precedente, en aquellos años había 1.300.000 personas que estaban en la misma condición de Badaro. Se presentó un recurso para que se aplicara la medida en forma colectiva, por vía excepcional a todos. La Corte nunca falló. Y lo más cruel del tema es que prácticamente la mayoría de ese 1.300.000 personas se murieron sin tener ajustado los saberes, actualizado los saberes. La verdad que los políticos tendrían que tener dignidad cuando hablan de los jubilados, porque esto los alcanza a todos. Viste que dijo más de 10 años, así que no hagan, no hagan los números, no hagan los números de quién es el color político que gobernaban. Todos gobernaron. Pero yo lo que te quiero decir rápidamente es, primero, en el fondo de la discusión hay una concepción del ser humano en este tema. Hay una concepción del ser humano. Aquellos que creen que el ser humano es solamente utilitarista mientras produce y que no tiene derecho a lo que vos marcabas como lo de descanso. Eso es filosofía política humanista, digamos. El segundo punto es que yo quiero recordar que el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió un 20% de aumento a todos los jubilados. Por eso lo poníamos al comienzo del programa. Nadie resiste un archivo, señores. Nadie lo resiste. Vino un decreto, suspende la movilidad jubilatoria. Y lo tercero es que me queda un concepto, Clarita. Ya tenemos algunas, vos sobre todo, que seguís este tema tan de cerca y realmente saca de quicio. Hay alguien que dijo, una autoridad moral del mundo, que dijo que el ser humano no puede ser descartable. Para ciertas filosofías, para ciertas medidas económicas, para ciertos tramos que hemos pasado, sí hay seres humanos descartables. No tienen poder de representación, y vos lo decías, Marcela, en la apertura, en la editorial de tu programa. Ellos, la gente mayor no tiene capacidad de concentración, no tiene quien los represente, no tiene un gremio fuerte, y entonces, bueno, pasan estas cosas. Digo porque estamos viendo ahí aplausos, están obviamente felices y exuberantes por haber logrado esta ley. Festejos y cantos. Ese festejo, Nacho, festejos y cantos, esos festejos tendríamos que verlos si realmente se hizo con profundidad una reforma que haga que los jubilados no sean siempre tan vulnerables, que no sean siempre los que pierden contra la inflación, los que todavía no pudieron recomponer esos 10 años, 14 dijiste. 14.
de haber de sus haberes congelados. Ahí estamos, esto está sucediendo ahora. Digo, bienvenido sea la moratoria. Sí, por supuesto. En definitiva, pero no soluciona el problema. No, la moratoria es un logro, pero de alguna manera también muestra el fracaso de los gobiernos para poder construir un mercado laboral acorde y que hoy le permita a la gente reunir 30 años con aporte para poder jubilarse. La moratoria es una necesidad, pero por otro lado muestra también las falencias que estamos teniendo en la Argentina. Miremos, yo creo, también un poco la película entera. Hoy estamos hablando de 742.000, lo que planteaste vos. En una generación, lamentablemente hoy por hoy, que tiene un nivel de asistencialismo muy grande, con planes sociales muy grande, ¿qué va a pasar dentro de 30, 40 años con toda esta generación? Porque recién Arroyo hablaba de una generación que no es propietaria porque no tuvo acceso a la posibilidad de tener una vivienda. Del monotributo. Pero esta es la gente que todavía está aportando al sistema privado de empleo registrado. Porque si vamos a las estadísticas, dicen 23 meses consecutivos de empleo registrado, pero 2/3 de ese empleo registrado es monotributo. Entonces, el problema está también en qué tipo de empleo se está generando y que está aportando al sistema. Porque hoy son 800.000. En 2 años, como decía vos, Marcia, que son 2 millones. En 10 años, ¿cuántos van a ser? Que si no hacen un cambio, esto todos los años vas a tener más gente. Este cambio, ¿a dónde plantea? Porque si seguimos con el nivel de asistencialismo que está el día de hoy, dentro de 30 años el sistema va a estar absolutamente más quebrado de lo que ya está ahora. Pero para concluir, porque tenemos que irnos con otro tema, me gustaría, Clary, si podemos repasar en realidad la novedad de esta moratoria, lo poquito que se sabe, porque por supuesto después se tiene que instrumentar y ahí te podremos contar. Te digo con algo, el paso a paso. Aquel que se jubile de manera inmediata con la jubilación por moratoria no va a cobrar 58.655 pesos, va a cobrar menos, porque vos a este valor le tenés que descontar la cuota que durante 30, 60 o 120 meses va a pagar de moratoria. ¿Qué va a cobrar? Promedio, la cuota de moratoria, según mis cálculos, a hoy, que recién acaba de salir la ley, va a estar en aproximadamente 5.730 pesos. ¿Esto qué significa? Que la persona que se jubile con moratoria, completando años por moratoria, va a cobrar 52.826 pesos. De manera inmediata entran 447.000 mujeres, 295.000 hombres que tienen 60 años las mujeres, 65 los hombres, que van a poder pagar, completar años desde que cumplieron los 18 años hasta diciembre del año 2008, todo eso lo van a poder entrar por moratoria y que se les va a descontar del haber. Cada cuota se mantendrá fija hasta que vengan los aumentos por movilidad jubilatoria. Después se van actualizando. En definitiva, me quedé pensando en los números. La moratoria lo que permite es generar nuevos indigentes. Tenemos más información. Grande. Bueno, y vamos a desplazarnos a otro de nuestros puntos de cobertura, porque ayer lo planteábamos, y ahí está Cami nuevamente, planteábamos la odisea de ser argentino, ¿viste? De salir y querer rebuscártelas con el mango y trabajar dignamente, y sobre todo aquellos que son los comerciantes que aportan tanto a nuestra economía. Comerciantes que están teniendo en algunos rubros algunas complicaciones extra. Hoy estás en una ferretería, ¿no? Sí, Marcela, estamos en una ferretería que tiene 87 años, escucharon bien. Estamos a una cuadra de Parque Centenario. Se ha vivido crisis Y la ferretería... Bueno, son 3 generaciones las que tiene esta ferretería. Y vamos a hablar con Ángel, que recién nos estaba comentando, así como vos también decías, el esfuerzo que pasan estos comerciantes, donde las ferreterías ahora están viendo algunos problemas en cuanto a la producción de insumos, como es el aluminio, y también en cuanto a las importaciones hay faltantes en la grifería y también en otros sectores como la pinturería, porque en este local no hace falta nada. Hay 35.000 ítems y si hay algo que le molesta mucho decir a Ángel, que me acompaña ahora, Ángel Grifa,
tiene 76 años, es expresidente de la Cámara de Ferreterías Argentina. Es la frase, cuando te vienen a preguntar, ¿tenés este cosito? Decir que no hay, a él lo irrita mucho. Pero mejor vamos a hablar con él para que nos cuente un poco su historia. Te escucha Marcela Pagano. Hola, buenas tardes, Marcela. Hola Ángel, ¿cómo estás? Un gusto. No te quiero preguntar si tenés faltante Bien, porque bien. ya veo que te me vas a enojar y no quiero espantarte de la clientela. Pero lo que vengo recolectando de comerciantes que trabajan en el mismo rubro con vos es que la escasez de dólares hizo que mermaran importaciones. Y en el rubro en donde estás vos, ¿hay un trazado importante de importados? Sí, hay importado mucho y hay muchas faltas. En estos momentos, aunque yo me enoje, están las faltas y el decir no hay es imposible. Generalmente se repite mucho el no hay. ¿Qué falta? Contame qué es lo que no tenés. Y las herramientas importadas, pinzas, llaves fijas. ¿Qué pasa con Después la el industria sanitario, mucho nacional? el Porque bronce. nosotros queremos poner la industria nacional a todo, pero nos encontramos que en cada rubro que tocamos o rascamos tiene un componente importante de insumos importados, entonces no pueden proveer el producto final en tiempo y forma. Contame, ¿tenemos una industria nacional que reemplace lo importado en este sector? Desgraciadamente no, porque depende mucho de las importaciones de los productos, de los insumos. Por ejemplo, la gente que trabaja con aluminio no está entrando aluminio. La pintura no tienen envase de plástico porque no entran los productos para producirlos. O sea que el problema está generalizado en las exportaciones y en el mercado nacional, interno. O sea, no hay determinados productos que no los encontrás. Me decías sobre todo herramientas. ¿Qué otras cosas más además de pintura? Y en sanitario, ahí falta mucho en el bronce, la línea del cobre, también faltan. Y hablemos de electricidad. Viviste el cable, 76 años en esta también el industria. cobre. Imagino que tu familia también se dedicaba a esto. ¿Alguna vez te pasó de vivir esta situación? ¿Con qué periodo de Argentina lo podés emparentar? Mira, yo para mí, en el momento que yo estaba en actividad, el 2001 fue una época muy difícil. Y ahora, Segundo comerciante que nos dice yo esto y de un sector que nada tiene que ver. ¿Cómo? Que sos el segundo comerciante que nos dice en esta semana esta misma frase. Y nada tiene que ver, ¿eh? El otro comerciante era un kiosquero. Y nos dijo esto, lo vivimos también en el 2001. Sí, el 2001 para mí fue muy difícil. Yo estaba mucho más en actividad en ese momento. Ahora estoy un poco de segundo, porque lo maneja todo mi hijo, la tercera generación, pero es muy similar. Ángel, yo imaginaba que tal vez las ferreterías tenían más trabajo, porque entiendo que el que no puede comprar algo nuevo intenta reparar lo que tiene, y en eso uno piensa el rubro de ferretería tiene todo para resolverte el arreglo de distintas cosas en el hogar. ¿Cómo viene la venta? Bueno, eso es el show nuestro, es el que la gente, la ferretería, siempre la necesita, porque son 5 negocios en uno y siempre hay algo para arreglar en la casa. Esa es una de las ventajas nuestras con las grandes superficies, como Easy y todos. Pues nosotros tenemos el mostrador, que es el que estamos de frente y le explicamos y le decimos cómo usar las cosas, cómo reparar. Esa es una experiencia desde que estaba mi padre acá, lo que aprendí yo y lo que aprendió ahora mi hijo. Ángel, es decir, el servicio al cliente. ¿Cada cuánto viene la remarcación de los precios? Bueno, eso es terrible, por eso lo comparo con el 2001. Yo, por ejemplo, estoy más en la venta, pero mi hijo constantemente está con 2 televisores, o sea, 2 monitores, cambiando precios adentro, porque en 35.000 ítems, 28.000 productos, siempre hay algo que cambiar en estos momentos. Yo pasé la hiperinflación y era brava, y esta también, porque si uno compra 4
vende a 6 y repone a 8, se funde. Y esto tiene 87 años de antigüedad, esta ferretería. ¿Cuántos años tenés vos, Entonces Ángel? tenemos que cuidarla. 76. Marce, y te voy a contar Espérame, algo que nos Belu, estaba comentando. Estás trabajando con 76 años, ¿no tendrías que estar disfrutando ya de todo el esfuerzo que hiciste, de los nietos, de la vida? Yo los disfruto. Yo trabajo mucho menos que antes, pero mi vida está atrás del mostrador. ¿Y podrías vivir económicamente, mantenerte con la jubilación sin trabajar? No, por favor. Me gracia que el negocio me apuntala. Si no, no me alcanzaría ni para los remedios. ¿Cuántos años de aporte generosamente hiciste al Estado? 40. Me reconocieron 30. Y aún así, con 76 años, por más de que amás lo que haces y se nota tu pasión, tenés que trabajar. No hay opción. Sí, sí, lógico. Un poco también es lo de uno, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, en la pandemia estuve 7 meses sin venir y me volví loco. Y un día le dije, no, a partir de mañana yo voy al negocio, me voy a cuidar, pero yo voy a trabajar. Porque, ¿viste? Lo necesito. Por supuesto, Ángel, uno desearía que sea una elección para todo aquel que quiere hacerlo, ¿no? Pero no que sea una necesidad, una urgencia, sobre todo después de trabajar tanto tiempo y tan dignamente. Belu, ¿querías hacer un comentario para cerrar? Sí, que Ángel, esta pasión que tiene y que teniendo 76 años no abandona esta ferretería. Esta ferretería es su casa porque él nació acá, ¿no? Sí, acá. En esta parte del negocio era la sala y mi mamá no iba al sanatorio, tenía partera. Y yo nací acá en el negocio. Sentido de pertenencia. ¿Qué querés decir algo, No, Carlos? no, está Carlos Campolongo acá, Ángel, que quiere decirte ¿Cómo algo. le va, Ángel? Qué suerte que tuvo usted de ese parto, la característica de ese parto. Qué lindo lo que cuenta. Gracias, Ángel, querido. Reconocemos siempre a nuestros comerciantes. Sé que tanto empuje tienen y tan dignamente laburan en Argentina. Gracias por abrirnos la puerta de tu Le comercio. agradecemos mucho y en la Cámara trabajamos especialmente para defender al gremio. Mucha suerte, que estés muy bien. Esencial fuimos porque la Cámara lo pudo lograr y eso nos salvó de poder seguir de pie. Gracias por Un este gusto. tiempo para que sepas. Gracias. Y No, gracias al a nuestra contrario. cronista también. Está con nosotros Carlos Bianco, que es jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Carly, tanto tiempo? ¿Cómo estás, Marcela? Se está haciendo muy difícil vivir en Argentina, che. Mira, hubo a un gobierno hace muy poquito tiempo, hace 3 años, que esta situación era muchísimo peor, porque de lo que estaba hablando recién el comerciante era de un problema básicamente de oferta de productos importados. Hace 3 años sobraban los productos importados y cerraron seguramente muchas de las industrias que hoy no pueden abastecer de productos para ferretería porque se habrán fundido con la apertura que llevó adelante Macri. Tiene un problema de oferta. Él decía que le hacía acordar mucho a 2001 bueno, entendí que por 2 razones, pero creo que es un poco distinto. El problema de 2001 era un problema de demanda, no de oferta de productos. No había demanda porque el país estaba quebrado y no crecía. Y el problema de 2001 era deflacionario. Hoy lo que tenemos sí es un problema inflacionario que obviamente todos lo reconocemos y creemos que es una de las principales notas pendientes que tiene nuestra fuerza política gobernando. El ministro Massa está trabajando en ese sentido, pero claramente no es un problema sencillo de solucionar. Lo que pasa es que vos rascás distintas industrias, distintos sectores, y la verdad es que la gente vive mal. La gente no puede proyectar lo que es el largo plazo en nuestro país. Y el largo plazo es más que un mandato, ¿viste? De una gestión de un político. Sí. Estoy de acuerdo y a veces inclusive en las gestiones de gobierno nos cuesta mucho proyectar el largo plazo. Por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires, el año pasado lanzamos un programa de gobierno de mediano plazo con políticas de Estado. Esa cosa que se nos reclama mucho
a nosotros, a los políticos, a los funcionarios, que es establecer políticas de mediano plazo. Bueno, el año pasado nosotros lo hicimos. Lanzamos un programa que se llama 6x6, que la interpretación es muy sencilla. Luego de los 6 años de macrismo, vidalismo, que destrozaron la provincia de Buenos Aires, los 2 años de pandemia que fueron dificilísimos para la provincia de Buenos Aires, lanzamos un plan de reconstrucción por 6 años, que son estos 2 años y que son el próximo mandato. Políticas de Estado, de distinto tipo y especie, en materia de salud, de educación, de seguridad, de producción, de universidades en el interior, etc. ¿Cuál fue la crítica inmediata que se nos hizo? Que esto lo largaba Kicillof porque era la reelección encubierta. No, eran políticas de Estado. Después se verá quién gobierna, pero no existe país en el mundo. Mira, yo cuando lo escuchaba al señor comerciante hablar de que le faltaban productos importados, yo soy licenciado en Comercio Internacional, soy un estudioso de la economía internacional, de la historia económica de los países, me hacía acordar mucho a determinadas situaciones que se daban en uno de los países periféricos que más creció en los últimos 30 o 40 años, que es Corea del Sur, un país hoy casi desarrollado o desarrollado. Su proceso de desarrollo comenzó con una fuerte restricción de las importaciones para desarrollar la industria. ¿Cuál es la diferencia, creo, con Argentina? Que ese proyecto se mantuvo 30 o 40 años y en Argentina estuvimos 12 años con un proyecto de industrialización, vino Macri, lo rompió, lo mismo había pasado con la dictadura cívico-militar, lo mismo pasó con el menemato. Me parece que la clave de los países desarrollados, yo creo por mis estudios, por mi experiencia, son 2. Sostener los proyectos políticos y económicos en el largo plazo, justamente como vos decías. Sí, por ejemplo Brasil, no hay que ir muy lejos, ¿no? A un Sí, país sí, por eso, desarrollado, sostener, a pesar de que también Brasil en los últimos años hubo una reversión bastante fuerte de muchas de las políticas ahí que económicas. la industria manda y no se Sí, joroba sí. con eso. Hubo algunos cambios, pero en general se mantuvo el proyecto. Estoy de acuerdo, para Digo, para desarrollarse... compararnos con gente de la región, no Sí, hay que ir sí. demasiado lejos. No, pero Corea del Sur, porque siempre se lo nombra como un caso de éxito. En los años 60 Corea del Sur era muchísimo más pobre que Argentina y hoy es un país desarrollado. Bueno, son procesos de industrialización de largo plazo que se sostienen económicamente. ¿Sabes que yo digo, si no partimos de una base en donde creamos, nos pongamos de acuerdo y todos creamos que lo que hay que hacer es esto, va a ser muy difícil. Pero para ponerse de acuerdo vos tenés que tener una base, una estadística en la que todos estemos de acuerdo. Yo te quiero mostrar, no sé si lo tenemos porque realmente a mí me llama mucho la atención. Te lo traigo a vos porque sé que sos un estudioso de los números. Fíjate la placa de las personas en situación de calle. Para el INDEC, las personas en situación de calle son menos de 3.000 en Argentina. La mayoría está en Buenos Aires, según el INDEC. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En el censo. No, en la provincia. En la provincia. Gran Buenos Aires, gran porcentaje, después tenés en el interior de la provincia. 961 personas. En ciudad hay muchas también, No me cabe duda. Pero recorro los a ver, puentes si no me lo abajo de la pones, te lo pongo acá. autopista y veo mucho. 961 personas nada más en la provincia de Buenos Aires. No Qué tengo- suerte no- tenemos. No lo sé, pero no tengo por qué desconfiar de las estadísticas del INDEC. No sé cómo se toman. La verdad que no lo sé. Hay Pero programas de personas contención. que no tienen un techo fijo. Claro, no van a estar todo el día en el mismo lugar siempre Sí, para sí, que vos sí. vayas y lo contés cuando te pase el censo. Pero solo 961, porque me pongo en tu lugar y digo, ¿cómo gestionas una política si solo son... pero estamos bárbaros en la provincia y estamos bárbaros en el país y somos tan pocos los que están en una situación tan vulnerable? No sé cuántos son porque no conozco ese número, no conozco esas estadísticas. Seguro que son muchos. 961 son muchos y son muy preocupantes para nosotros, Sí, pero... seguro que hay muchos en el conurbano. Seguro ¿Cuántas que hay personas viven 17 millones. Más de 17 millones y media. en la provincia? En la provincia, Y solo 13 millones Si es solo aproximadamente. 961, no tenés No problema, sé. básicamente. No, es un problema. O si hubiese uno, es un problema. Sí, pero para cuando vos Si tenés que son desarrollar 961, política. para mí son 961 problemas. No, tenemos una política, de todas formas, muchas de esas políticas corresponden al ámbito municipal. Obviamente que la provincia tiene un área que se dedica a eso en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que asiste a los municipios. Sí, es un problema. Que haya una es un problema. Sí. No hay dudas Sí, que sí. lo inmediato en la historia de cada de esas personas es relevante. Lo que me cuesta creer es que estamos tan bien desde la estadística como para estar pensando No, es que no en otras estamos. políticas. Mira, no estamos tan la bien base no puede ser ni esta, me estamos parece tan mal. raro. Argentina es un país de desarrollo intermedio. Yo considero que es uno de los 2 o 3 mejores países en los que se vive en América Latina, lo dicen las estadísticas.
Por algo también tantos No es el caso de hermanos los latinos. jubilados. Bueno, por eso tantos hermanos. Poner Mira, a Carly cuando que lo compartamos con la jubilación Argentina mínima. tiene una de las tasas de jubilación la tasa más alta de jubilados de América Latina. Pero la mínima más era de las más bajas. Bueno, pero por eso yo digo, somos un país en desarrollo que es comparable, como vos bien me dijiste, a los otros países de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué No, Uruguay si vos lo tiene comparás 3 veces más? Digo, 4 veces más de jubilación mínima. ¿Por qué? ¿Por qué Bolivia ¿Medida en tiene dólares? doble? Sí. Puede ser. ¿Qué tienen, con todo respeto, qué tienen los bolivianos que no tengamos los argentinos? Sí, pero ¿Qué no sé tienen si lo medís brasileños? en paridad de poder adquisitivo, vos lo estás midiendo en dólares. Sí. Puede haber un tema de apreciación de la moneda. Si vos lo medís en También paridad es de el poder... lugar más bajo de los últimos 25 años. Sí, Argentina bueno, no cuando estaba se tan fue bajo. Cristina ese número era el más alto de América Latina. Claro, ¿por qué? Porque pasó Macri en el medio. Pero pasaron 3 años también de este Sí, gobierno. no lo Carlos. pudimos solucionar. Es un problema de nuestro frente político en el medio de una pandemia y de unas consecuencias económicas Pero la bastante pandemia fue complejas. para todos. Chile Claro. también vivió pandemia. Claro. Bolivia también. Sí, pero no Uruguay. ninguno de esos tuvo a Macri. Bueno, ¿qué querés que te diga? Y estos últimos 3 años, ¿qué crees que se tendría que haber hecho y no se hizo? Mira, se hizo mucho en un contexto inigualable en toda la historia de la humanidad casi, que es una pandemia globalizada como nunca hubo. Dificilísima, dificilísima, se hizo muchísimo para sostener la actividad económica, los ingresos, el empleo. Ustedes se acordarán del IFE, de los ATP, etcétera, que la oposición nos criticaba porque estábamos gastando mucha plata y se iba el déficit fiscal a las nubes. Eso era para sostener los ingresos de la gente, todas esas cosas. Después vinieron la guerra y sus impactos financieros en el precio de la energía, etcétera, etcétera. Se hizo muchísimo, se recuperaron 4 puntos de empleo. Hoy el desempleo en Argentina es 4 puntos menos que cuando se fue Macri. ¿Cuáles son los temas pendientes, fundamentalmente económicos? La falta de dólares, la inflación y la distribución del ingreso. Esos son los problemas en los que se está trabajando hoy el gobierno nacional. Vos me decís que no hay ningún problema, sí, te digo esos 3 problemas. Son 3 problemas graves. No. La producción, no. Está muy encima del año 2019. Obvio que hay problemas de producción, pero hoy la actividad económica lleva un crecimiento constante de 20 meses casi. Se ha ralentizado ese crecimiento, es cierto, Tenés pero lleva... los últimos 4 periodos, la intermensual te da bajo. Sí, pero aumentó muchísimo la producción, está encima del 2019, habiendo tenido una pandemia en el medio. Habiendo tenido una pandemia. No digo que no haya problemas, hay muchísimos problemas. Hay que solucionarlos. ¿Ustedes es parte están de nuestra... conformes con cómo soluciona la gestión nacional los problemas? Mirá, yo soy funcionario de la provincia de Buenos Aires. Si querés te hablo de los temas provinciales. Yo lo que te digo es que el gobierno nacional ha hecho muchas cosas bien y faltan estas cuestiones que yo te marqué. Se está trabajando en ese sentido, no es fácil. Y el Cuervo Larroque también es una persona que trabaja para el gobierno provincial, pero está pidiendo que Alberto se baje, ¿no? Sí, no lo escuché, pero es su posición como secretario general de la Alberto Cámpora. le está mordiendo la mano a quien le dio de comer. Sí, ¿Qué opinás? que es una opinión de mi compañero Andrés El Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora. Yo considero, respecto de la situación política a nivel nacional, lo he expresado muchísimas veces. Creo que la primera vez que lo dije, acá estaba Novarecio en este mismo, en 2021, creo que estaba ahí, había otra mesa acá, yo estaba sentado ahí el 2 de julio de 2021, mirá qué memoria. Me preguntó, ¿a quién te gustaría que sea candidato a presidente dentro? No habían pasado las intermedias todavía. Y le dije, Cristina 1000 veces. Eso es lo que yo opino respecto de la... Seguís opinando lo mismo, eso Por es lo que me supuesto. Hoy vos me querés decir que vos resistís el archivo. Eso yo resisto el archivo, buscalo. Mirá, te digo, 2 de julio de 2021, arrancamos el programa diciendo que 20-30 horas, buscalo en el archivo y lo digo. Así lo digo, 1000 veces Cristina. Digo. Pero, ¿y qué pasa con Alberto? ¿Perturba un poco o complica? Mira, el presidente tiene derecho a reelegir porque se lo permite la Constitución. Después será nuestro frente político el que definirá si él le corresponde ser candidato, si va a haber otro candidato. Yo lo que creo es que si nosotros logramos establecer las condiciones para que Cristina pueda volver a ser candidata, ya dependerá de una decisión personal y política de Cristina. Mañana... Y si no, nuestro frente político discutirá quién es el mejor candidato que represente nuestro proyecto político para llevar adelante, además, las transformaciones que han quedado pendientes de acuerdo a nuestra plataforma en la campaña anterior. No se han podido cumplir todas. En parte,
por la pandemia, en parte por las consecuencias económicas de la guerra en Europa y en parte porque quizás no hemos sabido hacer algunas cosas. A veces pasa. ¿Qué cosas pensás que...? Bueno, estas cosas que te dije, en las cuestiones de control de la inflación, de distribución del ingreso. Mira, para un gobierno peronista yo considero que es casi intolerable tener una distribución del ingreso que favorece 60% al capital sobre un 40% del trabajo. Cuando se fue Cristina eso era 52 a 48, hoy es 60 a 40. Usted estaba en el Ministerio de Economía. Yo no, a nivel yo nacional. estaba Pero trabajabas en con la Axel. Cancillería. Sí, yo estaba en la Cancillería, pero por eso cuando se fue Axel del Ministerio de Economía, la distribución del ingreso era 52 para los laburantes, 40 para los empresarios. 48, perdón, para los empresarios. Quiero preguntarte sobre el escenario político que viene. Alguien me decía anoche que Lilita sigue teniendo ganas de presentarse y ahora mira la provincia. ¿Cómo ves ¿Lilita? esa situación? No tengo por qué, no tengo opinión respecto. Axel, Lilita. Axel, que Lilita candidata a gobernadora. Versus, ¿no? Obvio. Sí, está en su derecho, ¿eh? No creo que tenga una fuerza política competitiva, no creo que sea una candidata competitiva en la provincia de Buenos Aires. No creo, no creo. La curiosidad Con el del mayor caso de los respetos. está dándose en que la oposición le piden a Macri que se baje y en el oficialismo a Alberto que se baje. Nosotros lo que pedimos es que Cristina sea candidata. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. O lo que Luis, yo, por lo menos personalmente... Mi panel lo te que- quiere preguntar, Sí, vos sí. aceptás preguntas, ¿no? Pero por Bueno, supuesto. vamos. Luis, Wino. Te quería preguntar, a ver, hablaste ya de lo que es Alberto y lo que es Cristina. ¿Cuál es tu evaluación personal sobre el gobierno de Alberto Fernández? Lo que dije hace un ratito, que es el presidente se encontró con una situación muy compleja, como es la pandemia, que hubieron cosas que se hicieron bien y de manera correcta, por eso tuvimos un crecimiento que no fue rebote, porque si hubiese sido rebote hubiese sido menos de donde partía, sino que superó ese nivel y que no se ha podido controlar la inflación, no se ha podido mejorar la distribución del ingreso. ¿Cómo está la Creo que- recaudación? ¿Pero eso es culpa de Alberto? Bueno, es el presidente. Es el presidente. Ahora, Carlos, pero para vos, Alberto, ¿debe presentarse o no directamente? No es un tema mío, digamos, es un tema de la mesa política del Frente de Todos. La posición nuestra es que ojalá sea la candidata la vicepresidenta, nosotros tenemos que trabajar para crear las condiciones para que ella se pueda presentar. Hoy está toda la discusión si está proscripta o no está ¿Iría una paso proscripta. con alguien más, con el presidente? ¿Te imaginás? ¿Cristina? ¿Ese presidente No, contra el si se presidente? presenta Cristina no hay paso. ¿Quién va a ir a una paso contra Cristina? Bueno, Alberto dice que está dispuesto a ir a una paso. Alberto quiere ir. No sé, por eso está. Scioli dice que está yo dispuesto. creo que nadie puede ir a una paso contra Cristina. Scioli dice que yo está creo que dispuesto a ir ustedes a una paso manejarán contra más cualquiera encuestas que yo. A mí me suelen llegar encuestas. Ustedes manejarán más encuestas que yo. A mí todas las encuestas que hay del Frente de Todos, Cristina mide entre 4 y 6 veces más que el segundo en cada una de esas encuestas, que a veces es Alberto, que a veces es Massa, etc. Entre 4 y 6 veces más mide Cristina. Carlos, te llevo de nuevo a la provincia y te llevo a Axel. ¿Hay chances de que Axel salga de la provincia de Buenos Aires y vaya a una nacional o ya está descartado esto? Es otra cosa que tendrá que definir nuestro frente político. Mi opinión es que no es conveniente. Creo que Axel es el mejor candidato posicionado en la provincia, que a diferencia de lo que dicen las operaciones de los medios concentrados aquí porteños, de que el kirchnerismo se está replegando para quedarse en la provincia broquelado porque ya sabe que se va a perder la elección nacional, nuestra visión es al revés. Nosotros tenemos que hacer la mejor elección posible, juntar la mayor cantidad de votos para que eso posibilite una victoria de nuestro frente político en el ámbito nacional. O sea que yo creo, y de nuevo, ustedes lo saben perfectamente, salió el otro día en Clarín como un compendio de todas, en Clarín, no dije en la página 12, no en Clarín, un compendio de todas las encuestas a gobernador y en todas las encuestas el gobernador Kicillof daba ganador. O sea que esa es mi opinión. Después, repito, será una definición que tome la mesa política de nuestro frente político de acuerdo a la estrategia política que se tome y a la táctica electoral que se defina. ¿Y cómo ves la proyección de la economía para la provincia de Buenos Aires, teniendo presente también que va enmarcado en función de las decisiones nacionales, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente la macroeconomía es la que suele definir el escenario
por definición, ¿no? El escenario económico de todas las provincias. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de Argentina, explica aproximadamente un 40% del Producto Bruto Geográfico y por lo tanto la situación macroeconómica afecta directamente a nuestra provincia, que además es la provincia más industrial, la provincia con mayor producción agropecuaria, con mayor producción de servicios. Nosotros venimos de un proceso muy sostenido de crecimiento, 22 meses continuados de crecimiento en la provincia. Estamos trabajando con las herramientas con las que cuenta el gobierno provincial para hacer sostenible ese proceso. Las herramientas que nosotros tenemos son los programas que se llevan adelante desde el Ministerio de Producción, los créditos productivos del Banco Provincia, los créditos para consumo, la cuenta DNI del Banco Provincia. Bueno, son todas herramientas que tienden a profundizar las inversiones productivas por un lado y a fortalecer la demanda de consumo por el otro. Te quiero preguntar por un tema que también es una competencia de preocupación constante en las encuestas, ¿no? Que sé que ustedes seguían mucho por las encuestas, pero también es el humor social, la encuesta. La seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las materias pendientes que tienen? ¿Y qué recursos tienen para poder combatir la inseguridad? Mira, la inseguridad, esto no es ninguna novedad, y voy a decir algo trillado, es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos ves la película, podés ver algunas, o muchas, digo yo, buenas noticias de los temas de seguridad, a pesar de que permanentemente, por ejemplo, hay temas de homicidios en la provincia de Buenos Aires. Pero hasta hace un tiempito había 1.400 homicidios anuales. Hoy hay 700. Pero son 2 por día, cosa que es gravísima. O sea, y que nos recontra preocupa. Aunque sea 1 cada 3 meses, estaríamos preocupados. Pero se fueron disminuyendo. Hoy tenemos la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que como bien dijo hace unos días, creo que ayer, el ministro Berni, es la única estadística que se puede comparar sin temor a equivocarse, porque nadie no puede registrar un homicidio. Eso sí o sí está registrado. Vos podés decir, bueno, no se denunció un robo porque la gente no quiso ir a... Bueno, ahora un homicidio se registra. Bueno, hoy tenemos la tasa de homicidios menor en los últimos años, por lo menos de la serie de 2002 para acá, creo que es 4,7 cada 100.000 homicidios. Eso significa que no hay problemas en la provincia, hay muchísimos problemas que se solucionan en parte, obviamente, con más policías y con más patrulleros, pero eso solo no lo soluciona. Te quiero preguntar, antes de despedirte, si es cierto que el narcotráfico ya está dominando gran parte de la situación delictiva de la provincia. Mira, hay narcotráfico en toda la Argentina, en toda América Latina. Sería estúpido de mi parte decir no hay narcotráfico, no hay narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos lo mirás en términos relativos, la situación no es ni de cerca lo que pasa en otros países de América Latina, de América Central, de México, no es ni de cerca lo que pasa en Rosario. Tampoco, no hay situaciones equivalentes como las de Rosario. La semana pasada creo que hubo un enfrentamiento entre 2 bandas narcos acá en el barrio, en el 1114 creo, y murió una nenita. Bueno, son cosas que... Eso pasó acá en la capital federal gobernada por el señor Larreta. ¿Pasan cosas en la provincia de Buenos Aires? Claro que pasan cosas en la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que dicen Ritondo, Santilli, que el narco ha tomado la provincia de Buenos Aires, mirá, las estadísticas no cambian mucho respecto de la situación de Ritondo. La verdad que no cambian mucho. Ahora Ritondo se piensa que ahora llegó, cuando estaba él no había drogas ni narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y ahora hay. Pero claro, pregunto, quizá más que ahora. Como la situación es de extrema gravedad en Santa Fe y en Rosario y se ha acrecentado, estamos muy preocupados. Mira, la policía de la provincia de Buenos Aires, el ministro Berni ha hecho operativos en Rosario con la policía de la provincia de Buenos Aires. Fueron, inclusive, los hemos mostrado en su momento para ir a buscar narcotraficantes. Los agarramos de los pelos en Rosario, los trajimos y los metimos presos en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carlos, por haber participado, para que sepas, siempre tan amable, prestándote a todas las preguntas. Vamos a hacer una larga campaña, ¿no? ¿Cuánto pensás vos que se va a conocer las fórmulas y vamos a empezar? No sé. Nosotros, mira, no es campaña formalmente porque no hay candidatos. Claro. Nosotros estamos juntando votos para ganar la elección para nuestro proyecto político. Ya estamos juntando votos, todo el día estamos juntando votos. En la medida que gestionamos, eso junta votos. Si vos haces una buena gestión, inaugurás escuelas, inaugurás hospitales, compás patrulleros, estás juntando votos. Porque la gente te vota por lo que haces, no porque tenés cara linda, porque no sé qué. Gracias, Carlos. Te vamos a volver a invitar porque este es un año electoral largo. Bueno, muchas gracias. Tenemos que hacer un giro informativo. El señor Winocourt tiene información. Sí, porque Aerolíneas Argentinas cerró lo que es su balance del verano y lo que dio es que tuvo un número total de 2,4 millones de pasajeros en 2 meses.
lo que marca un récord para Aerolíneas Argentinas, que confirmó que entre enero y febrero transportó 2,4 millones, lo que supera en un 5% la marca de 2019, el año prepandemia, cuando se habían transportado 2,2 millones de pasajeros. Los destinos más elegidos, según relatan las fuentes oficiales, fueron Bariloche, Mendoza, Córdoba, Salta, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Trelew, Tucumán y Mar del Plata. Todos esos representaron el 50% de los pasajeros que se transportaron en ese periodo. Entonces, verano récord para Aerolíneas Argentinas con un 5% más de lo que fue en 2019. Primero, una política energética nacional que acompaña, digamos, ese crecimiento. Si no hay una política energética nacional, es imposible crecer. Si no hay medida del Estado Nacional que acompañe el crecimiento, como las que va ahora a anunciar y contarles a ustedes Ignacio de Mendiguren, no es posible crecer. No es posible apoyar la industria nacional y sustituir importaciones si no se toman medidas y se hace un esfuerzo para eso. Y esta política energética de estos años ha permitido, en el caso de YPF, que crezca. Para mí hoy es un día realmente trascendente, porque esto denota cuál es la estrategia de desarrollo de un país. Que el proyecto de desarrollo argentino requiere esto. Este anuncio de más de 35.000 millones de pesos que viene a dar respuesta a conectar la oferta con la demanda y apalancar la matriz de desarrollo local con más empleo y con más compra local. Bueno, tenemos información de último momento que tiene que ver con tu salud y lo veníamos comentando a principio de mes. Bisotti había ya informado que oficialmente habían llegado a Argentina las vacunas bivalentes, una nueva modalidad de vacuna de la que vamos a estar hablando ahora, porque uno de los dos laboratorios que trae esas vacunas argentinas es Moderna. Y está Rolando Pajón, que es director médico y científico para América Latina de Moderna. Así que nos vas a poder contar, Rolando, muchas gracias por venir. ¿De qué se trata esta novedad que tanto estamos esperando? Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Las vacunas bivalentes son la última generación de desarrollo en nuestro combate contra COVID. Y es exactamente lo que dice el nombre, es bivalente, tiene dos componentes y está diseñada para generar una respuesta inmune muy superior y sobre todo que dura más en el tiempo. Por tanto, bien, ¿dura cuánto más? Porque ahora viste que están diciendo, bueno, los refuerzos no pueden superar entre una y otra dosis los 6 meses. O sea, las vacunas que hasta ahora conocíamos, vos a los 6 meses ya estás pasado. O por lo menos eso es lo que dice el ministerio. ¿Estas cuánto más duran? Nosotros pensamos que una vacunación en un periodo de un año es aceptable. Claro, tenemos que recordar que el virus tiene palabra en este entierro, ¿no? En esta conversación. Claro, va mutando. El virus continúa mutando. Hasta ahora que hemos visto que la bivalente genera una respuesta inmune tan alta que en la medida que va cayendo a lo largo del tiempo ya te da un horizonte de protección que se acerca. ¿Qué significa bivalente? Contanos, que vos nos podés dar clase porque también has dado clases. Contame de qué se trata, cuál es la diferencia básico para que lo podamos comprender todos. La vacuna original le llamamos monovalente porque tenía un solo componente. Era una secuencia, en el caso nuestro, una vacuna de ARN mensajero, un solo componente, un ARN que codificaba para una sola proteína. La bivalente tiene 2 ARNs diferentes, una sigue codificando para la secuencia original, pero ahora tenemos otra que codifica para la secuencia de la variante que está circulando. O sea que es una misma vacuna que ataca 2 variantes distintas de esta enfermedad tan rara que todavía seguimos estudiando. Así mismo, la vacuna te permite, digamos, actualizar tu respuesta inmune. Estás actualizando tu respuesta inmune a lo que está circulando en este momento. Bien, y en Argentina, ¿todo el mundo se debería dar la bivalente? La posibilidad de tener el acceso, ¿debería poder priorizarse esa? Como vacunólogo yo siempre voy a decir, pues claro, debemos estar seguros de que usamos esta vacuna bivalente para actualizar nuestra respuesta inmune. Obviamente, nosotros como compañía traemos las soluciones y entonces toca a los expertos del país, del gobierno y de la sociedad decidir cuál es el mejor curso de acción. Como vacunólogo yo siempre te diría, vacúnate, ponte la vacuna más actualizada. ¿Cuántas tiene entregadas Moderna ya al gobierno nacional
de estas vacunas novedosas? Bivalentes nuestras son cerca de 3 millones, pero no debemos hablar tanto de cantidades, sino del tema del acceso, de que ya están aquí, ya están disponibles. No, más vale, pero eso, digo, 3 millones es un montón, por lo menos para asegurar, me imagino, la población de riesgo. Así mismo. O los que más años tienen. Bien, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una dosis y otra, sobre todo en las personas que no son de riesgo? Porque yo entiendo que hay mucha gente que se relajó. Y no sé cómo están estudiando ustedes ahora el fenómeno del contagio si no hay si no se mensura, si no se mide, si no hay análisis. La gente tiene un resfrío y ya asume que puede ser COVID, se encierra un día y ya está. Nadie se hisopa hoy. Bueno, eso es distinto en distintas regiones del planeta, en distintos países. Por ejemplo, hay sistemas de salud donde todavía cuando una persona, en el mundo, sí, cuando una persona llega con síntomas de una enfermedad respiratoria, síntomas respiratorios, se le hace la prueba de COVID. Y no necesariamente solo para detectar COVID, sino también para facilitar el manejo de casos, la seguridad del personal que está trabajando con ellos, etc. A través de eso, de ese tipo de información, nosotros hemos, en fin, muchas agencias han generado lo que se le llama evidencia de mundo real. Esa evidencia de mundo real es la que nos dice, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la bivalente se ha utilizado exhaustivamente, que el uso de la bivalente viene acompañada con una gran ventaja en términos de efectividad. O sea, te protege mucho más contra hospitalización y contra muerte que la vacuna monovalente original. Y o sea que incluso los casos graves de que se contagian vacunados bajan. No deberías tener casos graves de gente vacunada con la nueva generación de vacunas. La diferencia es altamente significativa entre la capacidad que tiene la bivalente de proteger una población respecto a la monovalente, porque el virus ha mutado. Esa es la causa fundamental. ¿Qué estudios tenés de Argentina? ¿Qué han estudiado ustedes con Moderna aquí? Nosotros específicamente no hemos hecho, en el caso de COVID, no hemos hecho estudios clínicos en Argentina. Pero lo hemos hecho en otras vacunas. Moderna tiene una plataforma y nosotros estamos estudiando candidatos vacunales contra influenza, candidatos vacunales contra sincitial respiratorio. De hecho, nuestro candidato vacunal contra sincitial respiratorio acabamos de informar y compartir con el mundo que ha sido altamente eficaz en nuestro estudio de fase 3. Y uno de los sitios, digamos, líderes en el reclutamiento de voluntarios realmente es de aquí, es de Argentina. Mira vos. Bueno, es que lo venimos diciendo hace rato, digo, no es la única enfermedad por la cual hay que preocuparse, hay que ocuparse de un montón de enfermedades del espectro respiratorio. ¿Los argentinos están vacunando menos? Saca el COVID en general. Yo pienso que en el mundo nos estamos vacunando menos. De hecho, una de mis pasiones en este momento como vacunólogo es trabajar de conjunto, no solo para que la vacuna de COVID se utilice más, sino para que todas las vacunas se utilicen más. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno entiende que con el desarrollo de las sociedades también hay más información, el intercambio en Internet. ¿Por qué si la gente lee más, de pronto pareciera ser que toma decisiones de no vacunarse? Es un tema complejo, los motivos de por qué cae la cobertura de vacunación. Las razones varían en distintos grupos poblacionales, o sea, no hay una respuesta, digamos, no tenemos una bala de plata que permita resolver ese reto. Pensamos que la desinformación juega un papel importantísimo, pero al final, de nuevo, es un reto para todos los vacunólogos y todos los que somos parte de esto. O sea, somos los que hacemos la vacuna, los que la pensamos, la ideamos, la producimos, pero somos también los comunicadores, son también el gobierno, los médicos, los científicos. Esto tiene que ser un esfuerzo inclusivo donde conversamos estos temas para lograr la vacunación. ¿Y cuál es la posición que tenés vos cuando escuchás, como se han dado muchas discusiones acá en Argentina, donde los propios médicos también dicen, no, mira, si podés vacunarte con Moderna, vacunate con Moderna, con esta otra no, cuando se le pone prioridad a una marca, ¿es correcto que el profesional haga eso? El profesional debe seguir la ciencia y debe seguir los datos. Yo pienso que eso es muy importante. Y existen determinados escenarios donde algunos productos tienen un perfil superior a otros. En los casos en los que eso existe, pues bueno, un profesional
puede recomendar siguiendo los lineamientos que existen. Normalmente, por ejemplo, hay países que han hecho recomendaciones de uso preferencial para nuestra vacuna, dado los valores. Y acá se replicó, por eso lo pregunto. Exacto, pero recuerde, como vacunólogo, la mejor vacuna del mundo es la que se pone. Claro, la que uno tiene acceso. Exactamente, la que usted tiene acceso es lo que usted se pone. Entonces, ¿hay estudios de los efectos adversos ya de las vacunas, las primeras que se fueron desarrollando, de todas las marcas, digo? Por supuesto, no se puede... A ver, en el desarrollo de una vacuna, de cualquier vacuna, hay 3 fases fundamentales. Y uno no puede avanzar de una fase a la otra si no se ha vencido el tema de seguridad, que se evalúa en la fase 1, es lo primero que se evalúa. Después en la fase 2 se evalúa de nuevo seguridad y se evalúa la respuesta inmune. Y en fase 3 se evalúa de nuevo seguridad y entonces eficacia. Te vuelvo al principio. ¿Hay diferentes resultados en el estudio de efectos adversos en la primera generación de vacunas y en estas que son las bivalentes? En el caso de nuestra plataforma de RNA mensajero, nosotros hemos visto una tremenda consistencia y si hay alguna diferencia, hemos visto en nuestros estudios clínicos y los estudios de mundo real también están confirmando eso, hay una tendencia a que nuestra vacuna bivalente tenga menos eventos adversos, esté asociada con menos eventos adversos relacionados con tolerabilidad, o sea, con el dolor, la fiebre, bueno, esas y ahora la incomodidades. última que te voy a hacer, Rolando, y te voy a despedir, es casi de gurú. ¿Cuándo se termina en el registro de la gente la palabra COVID? ¿Cuándo va a ser el fin del COVID? Déjame sacar la bola de cristal un momentico que yo tengo, porque... Viste que es un tema, cada vez que escuchamos COVID no queremos ni escuchar, pero ¿vos pensás que en algún momento se termina esta discusión? Yo quisiera que entendiéramos lo siguiente, desde el punto de vista de política de salud, de estrategia de gobierno, de elementos económicos, legales, los distintos países están hablando de transicionar de pandemia a endemia. Eso es una cosa. Yo pienso que no podemos bajar la guardia, porque incluso en los países donde ya estamos hablando, bueno, esto es endémico, siguen muriendo muchas personas no vacunadas, mucho más que otras enfermedades. O sea, sigue siendo un problema de salud. Si usamos la semántica para guiar nuestra actitud hacia las vacunas, yo pienso que es un error. Tenemos que seguir trabajando para aumentar las coberturas vacunales. Yo espero que COVID nos ayude en este diálogo para mejorar los porcientos de vacunación para poder seguir preveniendo enfermedades transmisibles. Gracias, Rolando, por haber participado para que sepas. Muchas gracias. Señor Luis Rosales. Bueno. En relación con el COVID, como veníamos hablando recién, Marce, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha concluido, después de una investigación bastante importante, según lo señala el diario The Wall Street Journal, que hay alta probabilidad de que el coronavirus se hubiera originado por una fuga de un laboratorio chino, no por un contagio natural. Estaban obsesionados, aparte, por chequear esta información. Bueno, ¿no? están, pero vos sabés que el presidente Biden apenas asume su cargo en el año 21, apenas asume el cargo como presidente, le encarga a todas las agencias del gobierno norteamericano investigar sobre ese tema. Y se van obteniendo conclusiones. No hay unanimidad en la conclusión norteamericana. Hay 2 agencias, el de energía y el FBI, que dicen que se trataría de algo, de una fuga. Hay otras 4 agencias dentro de los Estados Unidos que se trataría de una transmisión natural. Así que no hay unanimidad respecto del criterio con el que Estados Unidos está analizando cómo se originó el coronavirus, que es clave, porque es muy importante que la humanidad entienda cómo se originó cuál fue el origen de esta pandemia, que al cabo de ya 2-3 años lleva 700 millones de casos, Marcela, ¿te puedo hacer 700 una millones de casos y 7 millones de muertos. 700 millones de casos y 7 millones de muertos. Me quedó claro. Estuviste en Grecia. Sí. ¿Hay alguna diferencia, notás alguna diferencia en los cuidados en los aeropuertos? ¿O ya en general se estandarizó? No, se estandarizó, está totalmente, no hay ningún cuidado.
No hay ningún cuidado. En ningún avión internacional de muchas horas Para viajar usan... a China, Luis. ¿Sabés quiénes sí siguen con barbijos? Los orientales. Claro. Pero los vi en Europa, no estuve. Pero eso viene desde antes, desde el SARS, de otras Ellos epidemias. mantienen los cuidados. Desde otras epidemias ellos tienen, y además tienen mucha conciencia de que son sociedades muy masivas que viven en sociedades que tienen millones y millones de habitantes, ¿no? Bueno, señores y señoras, para que sepan, mañana, antes de despedirnos, se viene un aumento. Así que Nacho Botaro te va a contar si tenés que subirte a un colectivo o a un subte, la desgraciada realidad que vas a vivir a partir de mañana. Bueno, Marce, a cargar la sube, porque a partir de mañana rige un aumento del 6% en trenes y también en colectivos. Va a pasar el boleto mínimo de colectivo a 37 pesos con 10. No entendemos por qué 10 centavos, pero bueno, 37 pesos con 10 el mínimo, el máximo del tramo en colectivo. Redondo. Un porcentaje. Es como los comerciantes. ¿No tendrían que prohibir el 99, el 0,99? Ponele un peso. Se ganan con el centavo extra. Bueno, sí. Pasa 58 pesos, un poquito más de 58 pesos con 10 centavos también el boleto máximo. También en trenes, 18 pesos en algunas líneas, 23 pesos en otras. La semana que viene, atención, el primero de los 4 aumentos destinados para el subte en la capital federal. El boleto pasa a 58 pesos, pero para fin de año, Marce, prepárate porque va a llegar a los 80. ¿80, mano? 58 la semana que viene, 67 en mayo, 74 en junio y 80 en septiembre. Y quién sabe si antes de fin de año hay un aumento. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que va a trabajar suma. O sea, se toma un colectivo, se toma un subte, se toma 2 colectivos. No es uno solo. Por suerte sigue estando la subvención del segundo pasaje al 50% y el tercero al 75%. Y para terminar el comentario de la paritaria, porque una parte del transporte vinculado a los ferroviarios lograron finalmente 99%, ¿no? Sí, sí. Yo me estaba pensando en qué va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar mañana con Alberto? ¿Qué va a pasar? ¿Wino, Alberto? ¿Ya? ¿Cristina? Sí. ¿O no? No sé, Carlos, ¿qué información tenemos? ¿Irá los miembros de la Corte? ¿O se siente? ¿Quién lo va a acompañar? Me parece que Cristina no puede faltar. Lo que me parece que hay que plantearse es qué caras va a poner. Acordémonos que más que abrir o cerrar la sesión, ella no puede hacer más nada. Che, chicos, estamos con otro tema. Le digo al gráfico y a las imágenes. Con lo cual, lo que adquiere valor, Cristina obviamente tiene todo pensado, cada movimiento de su cara, de su voz, de su tono y de sus palabras. Habrá que estar muy atento a esas cuestiones, a qué es lo que Cristina va a transmitir, no con lo que diga, porque no va a decir nada, sino con toda la gestualidad. Me parece que es uno de los temas que va a haber que seguir mañana en un discurso presidencial que se está terminando de elaborar en este momento precisamente entre Alberto Fernández y sus principales... Con la amenaza que hizo la oposición de que sí critica el presidente actual al expresidente Macri, se van a retirar como lo hicieron el año pasado. El PRO. Ojo que el radicalismo y la coalición cívica me parece que estoy hablando del PRO. Se quedan sentaditos. Y mañana te voy a contar lo de Facundo Manes con Macri. Mañana vamos a tirarte esa perlita y también vamos a tirarte todo lo que va a hacer seguramente en esa sesión las frases salientes del presidente. Mañana volvemos a las 6 de la tarde para que sepas. Chau a todos. Quédense que ahí viene Facu Pastor. Chau, hasta mañana.